Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Juego en el Tablero. Estás a punto de presenciar una de las partidas más locas de la historia en el ajedrez. Vamos entonces a nuestra máquina del tiempo favorita y viajaremos directamente al año 1971 y nos dirigiremos a la ciudad de Tallinn, Estonia, donde ocurrió un encuentro que en verdad es de loco. Con piezas blancas tenemos a Mikhail Tal y con negras tenemos a Borema. Sin más, comenzamos. Arranca la partida con E4, continúa Burema con C5, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6 y aquí tenemos la defensa siciliana, la variante Paulsen. Caballo C3 continúa Mikhail Tal, dama C7, alfil E3, A6 y aquí Mikhail Tal juega alfil D3. En lo que podemos ver como una preparación de un posible ataque con futuras jugadas como por ejemplo F4, ya que con los alfiles podemos mantener un centro bastante fuerte. Otra opción acá para las blancas sería, por ejemplo, jugar A3. Pero bueno, la partida continúa con alfil de 3 y nos vamos a centrar en la variante que ocurrió. Continúa Borema con caballo F6, enroque corto, alfil de 6, desarrollo totalmente normal, pero ya las negras están amenazando el punto de H2. ¿Cuáles son las posibles continuaciones? Una vendría siendo, por ejemplo, caballo por C6 y otra posible vendría siendo F4. Pero Mikhail Tal se decanta por la tercera opción que es rey H1. Y si estás preguntándote qué pasa con el peón de H2, esto es una celada. Es decir, si alfil por H2 vendría caballo por C6, seguido de, por ejemplo, D por C6, G3 y estaríamos encerrando el alfil. Y tú puedes preguntar, vale, pero podemos comer ahí y quizás podemos mantener un ataque bien fuerte, pero esto está totalmente alejado de la verdad porque vendría alfil por G3, F por G3, dama por G3 y si bien la dama está muy adentrada en la posición del rey de las blancas, simplemente continuaría la partida con dama F3 y entre la dama y la torre de F1 ahí no pasa nada. Alcanzamos a cerrar la puerta a tiempo para que nuestro monarca no sufra ningún tipo de daños. Luego de rey H1, la partida continúa con H5. Continúan ahora sí las blancas con F4. Estamos amenazando directamente un E5, por lo que las negras tienen que realizar algún movimiento que evite este pincho entre el alfil de D6 y el caballo en F6, y es así cuando Borema juega caballo G4, amenazando directamente uno de los alfiles que están sosteniendo ese centro de las blancas. Continúa la partida con dama F3, caballo por E3, dama por E3, y dama B6, clavando directamente a la dama E3 y al mismo tiempo amenazando fuertemente el caballo de D4. A lo que Tal continúa con una jugada prácticamente única para poder llevar de buena forma la posición, que es caballo C, E2. Continúa Borema con E5 presionando directamente el centro de Mikhail Tal, pero estamos viendo que sí es una jugada que no es muy fuerte. Aquí hay muchas continuaciones, pero Mikhail Tal se decanta por una que realmente va a llevar la partida por rumbos muy alocados. Y la jugada es dama G3. Ya saben cómo es Tal, sacrifica el caballo de D4 en pos de un gran ataque que está tramando por el flanco de rey. Andrés Borema en esta posición decide aceptar el desafío de Mikhail Tal y juega E por D4, a lo que la partida continúa en ese rumbo bien loco que estaba comentando y continúa con dama por G7. Tenemos una posición en la que Mikhail Tal, si bien tiene pieza de menos, también consideremos por favor que el negro tiene una torre y un alfil que no participan en nada en esta partida. Y es una de las valoraciones clave para realizar este tipo de actos. Mikhail Tal ve un potencial ataque en el flanco de rey y al mismo tiempo, a través de este mismo ataque, va a restringir muchísimo el desarrollo del alfil en C8 y de la torre en A8, que es lo que vamos a presenciar en esta partida. Continúa entonces las negras con torre F8, E5, enérgicamente Mikhail Tal ya comienza su ataque y en eso también prepara
grandes funciones, como por ejemplo, posteriormente traer la torre de a E1, y esto vendría siendo un poder bastante alto de ataque. Continúa Borema con alfil E7, a lo que Mikael Tal no deja respirar y juega F5. Es aquí, en esta parte de la partida, que estamos viendo un monarca negro fuertemente presionado por nada más ni nada menos que por Mikael Tal. Y es en estas posiciones en las cuales uno puede errar, porque es bastante humano errar. Y aquí Borema juega F6. Y ya pueden ver cómo el termómetro se decanta absolutamente por las blancas. Y es ahí el detalle, es ahí la sutileza del ajedrez, que por supuesto puedes hacer un sacrificio, puedes mantener una posición bastante ventajosa, pero si el negro logra la tranquilidad mental, se puede defender, que es en muchos casos los que hemos visto a Magnus Carlsen defenderse de grandes jugadores de ataque. Pero Magnus Carlsen es Magnus Carlsen. Aquí estamos viendo que Borema sí sucumbe ante el poder del gran Mikael Tal y juega y erra con F6. ¿Cuál opción hubiese sido más ideal para las negras en esta posición? Por ejemplo, un dama por B2 y seguido de caballo F4, la posición todavía mantendría la igualdad, pero aún así el blanco sigue sosteniendo ese gran ataque y el negro por su parte sigue teniendo este problema del alfil en C8 con la torre de A8, porque si quieren saber por qué arroja igualdad a la posición es por estos factores: la gran actividad de las piezas blancas y la pésima coordinación y el poco desarrollo que tiene sobre todo el alfil de C8 y la torre de A8, que de momento no sabemos cómo desarrollarlo tranquilamente mientras nos defendemos de toda la artillería que nos lanza Tal. Entonces, viendo todo esto así, realmente es muy difícil jugar este tipo de situaciones y en verdad hacer jugadas como F6 yo lo veo algo totalmente normal. Luego de F6, aquí Mikael Tal no perdona y juega la jugada de módulo caballo F4, llamando otra pieza más al ataque, la cual puede caer vía, por ejemplo, G6 o también vía E6. Al mismo tiempo estamos desbloqueando la columna E, la cual, comentamos anteriormente, puede llegar en cualquier momento la torre de a E1, porque estamos viendo que nuestra torre está muy bien posicionada aquí en F. Entonces, esa sería la torre que nos estaría faltando para completar esta gran posición de las piezas blancas. Continúan entonces las negras intentando defenderse con torre F7, a lo que Mikael Tal continúa con E por F6. Nada más ni nada menos que sacrificando a la dama. Y vamos a ver esta línea que es muy interesante. Aquí Borema juega caballo 5 sabiendo el problema que se ocasiona al tomar esa dama. Pero vamos a ver esta continuación porque sé que me la pueden comentar ahí en la bandeja de comentarios. Y realmente es muy interesante y vale la pena hacerlo. Ustedes ya saben que no me gusta indagar en opciones que realmente no van mucho al caso, pero sí intentamos ver las más importantes y esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. Torre por G7. ¿Qué vendría con esto? Lo principal, F por G7, y tenemos un peón que ya va casi a coronar. Y si bien las negras tienen un rey muy cerca, también las blancas tienen piezas que pueden ayudar de alguna forma a que esto pueda coronar en cualquier momento. La partida continuaría con, por ejemplo, rey F7, F6, alfil por F6, caballo por H5, el caballo logra llegar a custodiar el peón de G7, al mismo tiempo está presionando al alfil de F6 en conjunto con la torre en F1. Continuaría entonces la partida con caballo E7, intentando reforzar acá para que no corone, por lo que vendría ahora torre a E1, que es la gran jugada comentada que siempre tiene a tiro de cañón Mikael Tal. Continuaría la partida, por ejemplo, porque estamos amenazando jugadas muy ambiciosas como torre por E7, entonces tendríamos que sacar ese caballo y una de las opciones sería caballo G8, vendría alfil H7, intentar presionar al caballo. Aquí estamos amenazando directamente alfil por, rey por, y si rey por vendría torre E8 jaque y a la próxima coronamos, ¿no? Entonces, esta posición para las negras es muy difícil de jugar. Vendría caballo H6,
H4, miren el jugador ahí, dama C6, intentando no sacar la defensa de ese alfil. Recordemos que tenemos la torre de F1 y el caballo en H5. Y aquí vendría una jugada muy graciosa que podría ser alfil o G8 igual alfil, porque si bien puede ser dama, el caballo lo va a comer igual. Entonces me quise colocar esa G8 igual alfil, porque como de todas maneras el caballo lo va a tomar, pues no pasa nada. Podemos hacer ese tipo de jugadas. De hecho, hasta en torneo sí, yo he hecho ese tipo de jugadas en torneos cuando uno va a coronar una pieza y tú sabes que te la van a comer igual, ya sea dama, torre, entonces haces un alfil y ya. Entonces aquí continuaría alfil por G8, rey por G8, caballo por F6, rey G7 y torre E7. Y aquí, chicos, mucho cuidado porque si nos vamos a G6 nos cae un mate en 4. Luego de H5, rey H6, torre H7 jaque, rey G5, torre G7, rey H6 y torre G6 mate. Entonces, ante E por F6 tenemos que Borema no captura torre por G7 porque venía una complicación muy grande y intenta aguantar la posición y realiza la jugada caballo E5. A lo que Mikael Tal continúa con alfil C4. Y están viendo que el termómetro se viene totalmente abajo. Aún es una posición de igualdad, pero no es lo ideal. La jugada ideal en esta posición hubiese sido, por ejemplo, dama H8 jaque, seguido de alfil F8, torre a E1, D6, por ejemplo, y alfil C4, lo cual apoyándote de ese caballo N5 que está clavado con la torre de 1, vendría siendo una posición muy buena para las blancas. Pero vamos a ir con lo que ocurrió en la partida, que fue alfil C4, y vamos a ver quizás por qué no es tan buena. La jugada ideal de continuación es precisamente lo que jugó Borema, que es caballo por C4. Las negras capturan ese sacrificio de las blancas y preguntan ¿de qué va esto, Mikael Tal? Y Mikael Tal continúa con su ataque y hace dama G8. Jaque, a lo que continúa Borema con alfil F8, caballo por H5, otra jugada de módulo de parte de las negras, caballo de 6. Y estamos viendo que ahora sí, Borema está defendiendo muy bien y a la máquina todavía le cuesta un poco valorar la posición porque, chicos, realmente todas las amenazas que hay aquí son tremendas. A lo que continúa Mikael Tal con torre a E1 jaque, rey de 8 y viene la espectacular jugada torre E7. Y todo esto es totalmente forzado. Ambos jugadores están realizando la jugada más correcta según el módulo. Esto es impresionante. Continúan aquí las negras con dama B5 amenazando la torre en F1 y amenazando un mate. Por lo tanto, Mikael Tal lo sabe muy bien y juega torre F1 doblando las torres y ahora está amenazando directamente comer la torre de F7 con ayuda también de la dama que está ahí en G8. Así que hay que tener mucho ojo en esta posición. Las negras continúan con dama D5 apoyando su torre de F7 para que esta no caiga. Continúan las blancas con caballo F4 intentando apartar la dama de la defensa de la torre de F7, pero Borema continúa con dama por A2 capturando el peón de A2 y continúa defendiendo fuertemente la torre de F7. Pero es ahora cuando viene una jugada espectacular y me gustaría que te tomaras tu tiempo a ver si la puedes ver. La jugada correcta es caballo E6 jaque. En esta posición la partida continúa con dama por E6, continúa entonces con F por E6, torre por F6 y torre F7, a lo que Borema abandona la partida. ¿Qué hubiese pasado si en vez ante caballo E6 se come, por ejemplo, D por E6? ¿Qué hubiese pasado en esta posición? Seguiría con torre por F7, caballo por F7, dama por F8 jaque, rey C7, dama por F7 jaque, dama G8. Ojo, esa dama G8 imposibilita el movimiento del alfil de C8, porque si lo mueves, obviamente se cae la torre de A8, y al mismo tiempo prepara el pasillo y con alfombra totalmente roja en la coronación del peón, lo que resulta en una posición totalmente ventajosa para las blancas. ¿Qué te ha parecido esta partida tan loca? Espero que te haya gustado. Si fue así, dale un like, suscríbete al canal y también
comparte este video con todos tus amigos del ajedrez para que cada día seamos más. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense, chao chao.